Bueno muchachos, un saludo para todos. En este video voy a estar explicando los ejercicios correspondientes a la primera semana del calendario del mes de mayo del grado octavo noveno. ¿Listo? Lo primero, antes de empezar a explicar los ejercicios, es que conozcamos bien la diferencia entre un perímetro y un área. Ambas son medidas que se obtienen de figuras planas y bueno, en algunos casos de tres dimensiones, cuando hablamos de área superficial, pero en este caso estamos para esta primera semana solamente con figuras planas. Bien, entonces, en este caso para el perímetro tenemos que es la medida del contorno de la figura y con el contorno me refiero a esta medida de los bordes. Suponiendo que esto fuera un terreno y que se rodea con un alambre, entonces la medida del perímetro sería cuánto alambre se utiliza para rodearlo. Y la forma de encontrar dicho perímetro en este caso solamente es realizar la suma de todos sus lados, teniendo en cuenta que este lado mide lo mismo que este y que este mide lo mismo que este, si estamos hablando de un rectángulo. Y cuando hablamos del área, hablamos de una medida de superficie, es decir, la cantidad de unidades cuadradas que tenemos al interior de dicha figura. ¿A qué me refiero con unidades cuadradas? Fíjense que la figura en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de altura y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 unidades en la base. Entonces, el área corresponde a contar la cantidad de cuadrados, es decir, la cantidad de unidades cuadradas que hay al interior, siendo cada una de ellas una figurita de 1 por 1 y que dependerá de qué tipo de unidades estamos hablando, porque si estuviéramos hablando de que son 6 metros, entonces el resultado para el área acá nos quedaría en metros cuadrados. Si estuviéramos hablando de 6 centímetros, 15 centímetros, entonces hablaríamos de centímetros cuadrados, porque cada uno de esos cuadritos pequeñitos, suponiendo que la medida fuera un centímetro, entonces cada uno sería un centímetro cuadrado. Cuadrado porque es cuadrado. Y la cantidad de cuadritos al interior de dicha figura, en este caso el rectángulo, corresponde al área. Y perímetros y áreas tienen fórmulas diferentes según la figura que estemos trabajando. En el caso del área de un rectángulo, todos la conocen, solo es multiplicar la base por la altura. Si este tuviera una altura 6 y una base 15, lo único que habría que hacer es multiplicar 6 por 15, que da 90. Conclusión, al interior hay 90 unidades cuadradas. Y como lo mencioné, si estuviéramos hablando de centímetros, entonces centímetros cuadrados. Si estuviéramos hablando de kilómetros, entonces kilómetros cuadrados. ¿Listo? Bien, ahora vamos a pasar a explicar cada uno de los ejercicios como tal. Para el día número 3 tenemos dibujar en tamaño real y encontrar el perímetro del área de un rectángulo de lados 2 y 4 centímetros. Si están trabajando en una hoja cuadriculada es bastante sencillo porque dos cuadritos representan un centímetro. Por lo tanto, si yo quiero una figura que tenga medidas 2 y 4, entonces solamente me aseguro que por acá queden 4 cuadritos y que en la base me vayan a quedar 8 cuadritos, porque yo sé que aquí en esta parte tendría un centímetro, aquí tendría otro centímetro, por aquí tendría un centímetro, 2, 3 y 4. Y si trabajo en una hoja en blanco, entonces simplemente voy a dibujarlo con una regla, teniendo en cuenta estas medidas. ¿Listo? Y si lo dibujan en vertical no hay ningún problema, porque puede ser que los 8 cuadritos, o sea, los 8 centímetros se encuentren al contrario, que yo tenga exactamente la misma figura, pero en esta posición, porque en este caso ya los 2 centímetros están en la base y los 4 centímetros están en la altura, pero el perímetro y el área de ambas figuras van a seguir siendo exactamente los mismos. Y como lo mencioné hace un momento, entonces el perímetro se encuentra únicamente sumando los 4 lados y el área multiplicando tanto la base por la altura. Y multiplicar 4 por 2 es lo mismo que multiplicar 2 por 4, lo cual nos arroja el mismo resultado. Y recordar que al momento de poner la respuesta, como estamos hablando de centímetros, la respuesta tiene que quedar en centímetros al cuadrado. Muy importante poner la aclaración. Recuerden que la estética de los dibujos, la forma en la que los hagan, afectan la nota. Por eso se coloca el tamaño real a hacer los dibujos, no los hagan sin regla. En el caso del cuadrado, entonces solamente tener en cuenta la medida, 3 centímetros, pues si es una hoja cuadriculada, entonces serían 6
6 y 6, ahí tenemos nuestro cuadrado, dibujarlo pues en la hoja. El perímetro viene a ser otra vez la suma de los cuatro lados y el área multiplicar de nuevo la base por la altura. Y recordar que si son centímetros, entonces el resultado quedaría en centímetros al cuadrado. Proceso bastante corto. En el caso de la circunferencia de radio 3, entonces lo primero que todo dibujemos una circunferencia. El radio se refiere a la medida que hay desde el centro de la circunferencia hasta el borde, a cualquiera de los bordes de hecho, porque si desde el centro hasta acá mide lo mismo que esta línea verde, desde el centro hasta acá mide lo mismo, a cualquier punto extremo de la circunferencia desde el centro todas miden lo mismo y se les recibe el nombre de radio. Y en este caso lo que se tienen que asegurar es que este radio mida 3 centímetros. Un compás sería lo ideal para hacer el trabajo, y si no cuenta con compás, de pronto trate de hacerla con otro molde, un vaso o alguna cosa, y ya me coloca de manera específica en el trabajo que como no tenía compás la hizo con otra medida diferente, pero que quede un círculo bien hecho. Y otra cosa a tener en cuenta que aquí no aparece es que esta distancia, que serían 2 radios, se llama diámetro de la circunferencia, listo. Y el perímetro de la circunferencia pues se refiere de nuevo a la distancia del borde, a la distancia del contorno, a esta distancia negra que está acá. Ese es el perímetro. Y una fórmula, como aquí no hay ningún lado que pueda sumar como en el caso del cuadrado y el rectángulo, lo que yo tengo que hacer para encontrar ese perímetro es esta fórmula: multiplicar 2 por el valor de pi por el valor del radio. En este caso el radio ya me lo da el ejercicio, que son 3 centímetros. Y recordar que el valor de pi es un número irracional. Voy a colocar acá una foto entonces de mi calculadora para que puedan ver cómo se escribe el pi en la calculadora. Y si no disponen de pronto de una calculadora científica, aunque en internet podrían encontrarla, también podrían tomar el valor de pi como 3,14. En este caso es una aproximación porque recordemos que tiene infinitas cifras decimales. ¿Listo? Entonces en este caso, repito, sería multiplicar 2 por el valor de pi por el valor del radio. Y que como estamos hablando de un perímetro, estamos hablando de esta longitud, la respuesta queda simplemente en centímetros. Los centímetros cuadrados aplican solo para el área. ¿Listo? Y se darán cuenta, y algunos tal vez lo hagan así, que hay situaciones en las cuales para no colocar decimales se deja indicado el valor de pi. No se hace la multiplicación como tal por el 3,14, sino que se multiplica 2 por el valor del radio y se pone el pi. 6pi en este caso. En algunos casos también se hace para evitar las aproximaciones y trabajar con valores más exactos, aunque queden indicados. Y en el caso del área de la circunferencia, la fórmula es el valor de pi de nuevo por el radio al cuadrado. Solo es reemplazar el 3 acá, elevarlo al cuadrado, multiplicar por pi, y acá recordar que como ya es un área, entonces el resultado quedaría en centímetros al cuadrado. Bien, para el día número 6 tenemos entonces un triángulo rectángulo. Recordemos que esta figura se caracteriza porque tiene un ángulo de 90, es decir, un ángulo recto, en el cual nos dicen que la base es 4 y la altura 3. En este caso podríamos decir acá 4 centímetros, 3 centímetros. Fíjense que solo me piden el área, teniendo en cuenta la fórmula. No me piden el perímetro porque para el perímetro necesitaría esta distancia. Para esta distancia se requiere teorema de Pitágoras, y como no se ha profundizado lo suficiente en los 4 grupos, por eso no se pide. La fórmula para encontrar el área del triángulo es multiplicar la base por la altura y dividir por 2. En este caso la base 4, la altura 3, se divide por 2 el resultado, y como estamos hablando de un área, vuelve a quedar en unidades cuadradas, o sea centímetros cuadrados, y hacer el dibujo teniendo en cuenta siempre las medidas. Y para el día 7, el caso del ejercicio hexágono, perímetro y área. Entonces para el perímetro como tal viene a ser lo mismo del cuadrado rectángulo, solo es sumar los 6 lados. Y la palabra perímetro, aquí la figura perímetro regular, perdón, hexágono regular, significa que los 6 lados miden lo mismo. Entonces sumar los 6 o simplemente coger la medida del lado y multiplicarlo por 6, que viene a dar el mismo resultado. Y el área del hexágono, en este caso, como lo mencioné al principio, corresponde a las unidades cuadradas que tiene dicho rectángulo. Esto por la interpretación, porque como tal pues hay una fórmula, no es necesario hacer lo que yo estoy haciendo
Simplemente se trata de encontrar la cantidad de unidades cuadradas que el rectángulo tiene, pero como se pueden dar cuenta hay unas que quedan incompletas, hay unas que quedan por partes. Por eso es importante conocer las fórmulas para encontrar el área de la figura. En este caso yo sé que al buscarla en internet se van a encontrar diferentes fórmulas. Lo que pasa en estos casos es que la fórmula depende de los datos que se tengan. Listo. El apotema en este caso es la distancia que hay desde el centro hasta uno de los lados, pero que forma un ángulo de 90. No es lo mismo esa distancia amarilla que por ejemplo esta distancia, porque aquí no se forma un ángulo de 90, es imposible, por lo tanto no miden lo mismo ambas distancias, miden diferente. Entonces el apotema, distancia hacia uno de los lados, pero que forma un ángulo de 90, es como hacia el centro de ese lado. Esto es lo que se llama apotema, y todos los lados miden entonces 4 centímetros. Las fórmulas más comunes que te podrás encontrar en internet serán las siguientes. Para el área, una fórmula podría ser, primero que todo, multiplicar 6 por el valor del lado, por el valor del apotema. Solo sería reemplazar el lado por la distancia que tenemos, el apotema por la distancia que tenemos, y dividir por 2. Otra fórmula que tal vez algunos se habrán encontrado si la hayan buscado previamente es 3 por el valor del lado, por el valor de la apotema. ¿Por qué son lo mismo? Porque 6 dividido 3, 6 dividido 2 da 3. Como nosotros ya conocemos el lado y conocemos el apotema, lo único que tenemos que hacer es reemplazar y hacer la operación pues de multiplicación. Recuerden que son multiplicaciones. Bien, eso sería entonces todo para esta semana. Adelante entonces este trabajo. No lo vayan a dejar para la última semana. Miren que está fácil. Recuerden, la estética en los dibujos es importante a la hora de tener en cuenta la calificación. Listo, en la nota.